¿Alguna vez has sentido que hay algo en ti que observa, incluso tus pensamientos más íntimos? Ese espacio que se abre entre lo que piensas y lo que eres. Ese instante sutil casi imperceptible donde no hay juicio, no hay historia, no hay tiempo, solo presencia. A eso le llamamos conciencia. Pero no es un objeto que puedas agarrar. No es algo que puedas añadir a tu lista de logros. No es una meta que se alcanza tras acumular experiencia. Porque la conciencia no está en el futuro, está aquí, ahora. La mayoría de las personas viven atrapadas en su mente, como un carrusel que no se detiene. Pensamiento tras pensamiento, opinión tras opinión. Yo soy esto, yo necesito aquello, me falta esto otro. Pero, ¿y si te dijera que tú no eres lo que piensas? ¿Y si pudieras, por un instante, mirar tu mente como si observaras las olas del mar, sin tener que montarte en cada una? Porque tú no eres las olas. Eres el océano. La ilusión de la identidad. Desde pequeños nos enseñan a construir una identidad. Nos dicen nuestro nombre, nuestra nacionalidad, nuestras creencias, nuestros logros. Y así, poco a poco, tejemos una red de conceptos que creemos que somos. Como si dijéramos, yo soy este cuerpo, este pasado, estas ideas. Pero esa identidad es como una máscara que se cree real. Y vivimos tan identificados con esa máscara, que sufrimos cada vez que algo la amenaza. Un fracaso, una crítica, un abandono. Sin embargo, detrás de esa identidad frágil, hay algo que no cambia. Una quietud, una presencia, una vida que no necesita ser definida. Acceder a la conciencia es, entonces, quitarse la máscara sin miedo. No porque rechacemos lo que hemos sido, sino porque ya no necesitamos aferrarnos a ello. El ahora, la puerta de entrada. La conciencia solo puede ser experimentada en el presente. El pasado es memoria. El futuro es imaginación. Pero el ahora es real. Observa este momento. No el momento que tu mente interpreta, no el momento narrado, sino el momento puro. El aire en tus pulmones. El roce del viento. El zumbido sutil en el fondo del silencio. Ese es el ahora. Y cada vez que traes tu atención aquí, sin esfuerzo, sin tensión, simplemente estando, accedes a la conciencia. Porque la conciencia no es algo que tengas. Es lo que eres. El cuerpo como ancla. Tu mente puede llevarte al pasado en un segundo. A lo que hiciste, lo que dijiste, lo que no dijiste. Puede lanzarte al futuro con proyecciones, deseos o miedos. Pero tu cuerpo siempre está aquí. Siente tus manos, tus pies, el peso de tu cuerpo sobre la silla o sobre la tierra. No necesitas nombrarlo, solo sentir. Ese contacto con el cuerpo, sin interpretación, es una puerta a la conciencia. Una forma de volver a casa. Los pensamientos como nubes. Muchos se preguntan, ¿cómo puedo silenciar mi mente? Pero esa no es la verdadera pregunta. Porque el objetivo no es luchar contra el pensamiento, sino desidentificarse de él. Imagínate el cielo. Y los pensamientos como nubes. Algunas blancas. Otras oscuras. Algunas pasan rápido. Otras parecen quedarse. Pero tú no eres las nubes. Tú eres el cielo. Puedes observar los pensamientos, sin convertirte en ellos. Esa es la libertad. Y con la práctica, surge un espacio. Un espacio entre tú y tus pensamientos. Ese espacio es conciencia. El ego y su miedo a la desaparición. El ego no quiere que accedas a la conciencia. Porque en el instante en que lo haces, el ego deja de ser el protagonista. El ego vive de la comparación, del drama, del conflicto. Necesita historias para sostener su existencia. Pero la conciencia no necesita historias. Porque está completa. No busca ganar. No teme perder. No necesita tener razón. Por eso, acceder a la conciencia es, en cierto sentido, morir antes de morir. Es permitir que lo falso se disuelva, para que lo real pueda brillar. Y aunque al ego eso le parezca aterrador, es, en realidad, el principio de la verdadera paz. La quietud como revelación. La conciencia no se encuentra en el ruido.
ni siquiera en la búsqueda, sino en la quietud. Una quietud viva, palpitante, que no es ausencia de movimiento, sino presencia total. Esa quietud no es algo que debas forzar. Ya está aquí. Solo tienes que hacerte consciente de ella. Cuando te detienes y simplemente eres, la conciencia se revela. No como una teoría, no como una idea, sino como la realidad más profunda de lo que eres. Y ahora, respira. No para cambiar nada, no para lograr algo, solo para estar. Aquí, ahora, presente, conciencia. La conciencia y el dolor, una relación transformadora. Muchas personas inician su búsqueda espiritual no por curiosidad, sino por dolor. Una pérdida, una enfermedad, un vacío. Es en esos momentos de quiebre donde el ego ya no tiene respuestas, donde las estructuras mentales que nos sostenían comienzan a tambalear. Y aunque parezca una maldición, el dolor puede ser, si lo permitimos, un maestro extraordinario. Porque el dolor nos obliga a detenernos, a mirar hacia adentro. Nos arranca de la superficie y nos empuja hacia la profundidad. El truco está en no resistirse. Cuando resistimos el dolor, lo convertimos en sufrimiento. Es decir, el dolor es inevitable, el sufrimiento opcional. La conciencia no niega el dolor. Lo abraza, lo observa, lo permite. Y en ese permiso, ocurre una alquimia. Lo que antes era peso, se vuelve luz. Lo que antes parecía un castigo, se vuelve un portal. Tiempo psicológico versus tiempo de la hora. Vivimos en la ilusión del tiempo. Cuando me libere de esta situación, entonces seré feliz. Cuando encuentre a la persona adecuada, entonces me sentiré completo. Cuando logre eso que tanto quiero, entonces estaré en paz. Pero ese cuando nunca llega, porque siempre hay otro cuando esperando al final del siguiente. Eso es lo que llamamos tiempo psicológico. Un tiempo creado por la mente que pospone la plenitud, la paz, la presencia, siempre hacia adelante. Y sin embargo, la vida real, la única que tienes, sucede aquí, en el ahora. La conciencia vive fuera del tiempo psicológico. No está atrapada en el antes ni en el después. Está en lo eterno, que siempre se manifiesta como este instante. Cada vez que abandonas el cuándo y regresas a la hora, accedes a la conciencia. El poder de la rendición. Uno de los conceptos más incomprendidos y más poderosos en el camino de la conciencia es la rendición. No hablo de resignación, ni de pasividad, ni de conformismo. Rendirse es dejar de luchar contra lo que es. Es decirle sí al momento presente, incluso si no se parece a lo que tu mente quería. La rendición abre un espacio interior donde la paz puede entrar, donde la inteligencia más profunda de la vida puede actuar a través de ti. Es en la rendición donde descubres que no necesitas controlar todo, que hay una corriente, una inteligencia silenciosa, que guía todo desde una profundidad que tu mente no puede entender. Y esa corriente es conciencia misma. Ser, no hacer. Nuestra cultura está obsesionada con el hacer, con el lograr, con el producir. Desde que despertamos hasta que dormimos, se nos empuja a movernos, avanzar, alcanzar algo. Pero lo esencial no se encuentra en el hacer, sino en el ser. La conciencia no es algo que puedas fabricar a través de esfuerzo. No se alcanza como se alcanza una meta. No se compra, no se gana, no se fabrica. La conciencia es lo que queda cuando dejas de hacer, de pensar, de querer controlar. Cuando simplemente eres. Eso puede sonar fácil. Pero para una mente adicta al movimiento, el ser puede parecer insoportable. Y sin embargo, allí es donde está la libertad. Observar sin juzgar. Una de las prácticas más transformadoras es la simple, pero poderosa, habilidad de observar. Observar tus pensamientos, sin juzgarlos. Observar tus emociones, sin querer cambiarlas. Observar las situaciones, sin imponerles una historia. Esta observación pura, sin etiquetas, sin juicio, es el reflejo directo de la conciencia. Cuando observas sin juzgar, cortas el ciclo del ego.
Porque el ego vive de las interpretaciones, de la necesidad de tener razón, de la reactividad automática. Pero la conciencia observa, acepta, permite, y en esa aceptación comienza a emerger una nueva forma de vivir. Una forma más libre, más liviana, más auténtica. El silencio como aliado. En una sociedad ruidosa, el silencio parece incómodo, incluso amenazante. Pero el silencio no es vacío. Es presencia pura. Es el campo donde todo ocurre, sin que nada lo perturbe. Cuando te haces amigo del silencio, descubres algo asombroso, que tú no eres las palabras que dices, ni los pensamientos que tienes. Eres el espacio que los contiene. Ese espacio silencioso es conciencia. Y no necesitas ir a una montaña para experimentarlo. Puedes estar en medio del tráfico, del caos, del mundo, y aún así, tocar ese silencio interior. Porque el silencio verdadero no depende de lo externo. Nace desde dentro. Relaciones como espejos. Las relaciones humanas no son un obstáculo para la conciencia. Son su campo de entrenamiento. Nada activa más tus patrones inconscientes que otra persona. Especialmente si esa persona te importa. Tu pareja, tus hijos, tus padres, tus colegas. Cada vez que reaccionas, que juzgas, que te defiendes, tienes una oportunidad. Una invitación a observarte. La otra persona no es la causa de tu malestar. Solo es el detonante. El malestar ya estaba dentro. Cuando comienzas a ver tus relaciones como espejos, en lugar de amenazas, accedes a una nueva dimensión. Una dimensión donde la conciencia se manifiesta a través del vínculo humano. No para cambiar al otro, sino para verte a ti mismo. El misterio de la vida. La mente quiere respuestas. Quiere controlar. Quiere entender. Pero la conciencia no necesita entenderlo todo. Porque vive en el misterio. Y en ese misterio hay una paz inexplicable. Es como mirar el cielo estrellado sin necesidad de nombrar cada estrella. O como sentir amor sin tener que explicarlo. Acceder a la conciencia es, en parte, rendirse al misterio. Reconocer que no todo necesita ser resuelto. Que hay una belleza inmensa en simplemente ser parte de este instante, sin comprenderlo del todo. Tú ya eres eso. Y finalmente, quiero recordarte algo. No necesitas convertirte en alguien nuevo. Ni acumular más conocimientos. Ni perfeccionar tu personalidad. Tú ya eres conciencia. Lo has sido siempre. Solo que lo olvidaste. Y este olvido no es un error. Es parte del juego. Parte del viaje. El despertar no es volverte algo más. Es recordar lo que siempre fuiste, antes de que el mundo te dijera quién debía ser. El despertar espiritual no es un evento, es un proceso. Muchos imaginan el despertar espiritual como un momento glorioso. Una iluminación repentina, envuelta en luz dorada, música celestial y lágrimas de gozo. Pero en la mayoría de los casos, el despertar no llega como un relámpago. Llega como una grieta. Una grieta en la armadura del ego. Un instante en el que algo en ti dice, esto no puede ser todo. Y en lugar de buscar más afuera, vuelves la mirada hacia adentro. Al principio puede parecer confuso. Como si hubieras vivido en una casa toda tu vida y de pronto descubrieras una puerta que nunca habías visto. Al abrirla, no hay respuestas. Solo espacio. Silencio. Presencia. El despertar comienza con esa curiosidad. Y continúa con cada momento de presencia. Con cada pensamiento observado. Con cada emoción permitida. Despertar no es llegar a otro lugar. Es ver claramente dónde estás, por primera vez. El ego, ese hábil ilusionista. Acceder a la conciencia no es difícil por su lejanía, sino por su cercanía. Está tan cerca que lo pasamos por alto. Como el pez que no ve el agua en la que nada. El ego, en cambio, es ruidoso, histriónico, exige atención. Se disfraza de voz interior, pero solo sabe hablar del pasado o del futuro. No eres suficiente. Deberías haber hecho más. ¿Y si te pasa esto? El ego te empuja a buscar afuera lo que ya está dentro.
como un vendedor que te ofrece llaves para una puerta que nunca estuvo cerrada. Reconocer al ego no es pelear con él. Es observarlo. Reconocer su voz y no obedecerla ciegamente. Cuando haces eso, le quitas poder. Y comienzas a escuchar otra voz. Más suave. Más serena. Que no grita, pero sostiene. Esa voz es conciencia. La conciencia en lo cotidiano. No necesitas ir a un retiro en la India para acceder a la conciencia. Puedes hacerlo mientras lavas los platos. O al caminar por la calle. O al mirar el cielo antes de dormir. La conciencia no se activa solo en momentos solemnes. Está disponible en lo simple. Lo cotidiano es su templo. ¿Puedes sentir el agua corriendo por tus manos, sin pensar en nada más? ¿Puedes escuchar el canto de un pájaro, sin identificarlo, sin querer capturarlo? ¿Puedes mirar el rostro de alguien, sin proyectarle tu historia, sin querer cambiarlo? Esos pequeños instantes de presencia total son puertas a lo eterno. Dejar de hacer resistencia, la rendición profunda. Cada vez que rechazas lo que sucede, te cierras a la hora. Y te cierras, también, a la conciencia. Esto no debería estar pasando. No puedo soportarlo. ¿Por qué a mí? Todas estas frases son formas de resistencia. Y toda resistencia es sufrimiento. No porque el dolor desaparezca cuando te rindes, sino porque dejas de añadirle una capa de lucha. Rendirse no es aprobar lo que ocurre. Es permitirlo internamente. Es decir, esto es lo que hay ahora. Y lo abrazo como parte de la danza de la vida. Solo en ese estado de aceptación profunda puede emerger una nueva respuesta. Una acción no nacida del miedo ni del control, sino de la claridad. La conciencia no se opone a la vida. Es la vida misma. Emociones, guardianas de profundidad. Las emociones no son enemigas de la conciencia. Son mensajeras. Una emoción intensa, ira, tristeza, miedo, es una oportunidad disfrazada. Un llamado a ir más hondo. Cuando surge una emoción, en lugar de analizarla o justificarla, simplemente siéntela. Dale espacio. Observa cómo se mueve en tu cuerpo. ¿Qué ocurre si no te aferras a la historia mental que la acompaña? La emoción nace, se expresa, y luego se disuelve, así como una ola rompe y vuelve al mar. En cambio, si te identificas con la emoción, te conviertes en ella. Y ahí es donde comienza el drama. La conciencia no niega las emociones. Las abraza. Y al hacerlo, las transforma. La mente como herramienta, no como amo. La mente es maravillosa. Ha creado arte, ciencia, poesía. Nos permite recordar, planear, aprender. Pero no fue diseñada para liderar tu vida. Es como un cuchillo, útil en la cocina, peligroso si lo llevas en el bolsillo todo el día. Cuando la mente toma el control, la vida se vuelve mecánica. Vivimos en piloto automático, reaccionando, comparando, temiendo. Pero cuando la mente se pone al servicio de la conciencia, entonces se vuelve sabia. No necesitas destruir tu mente. Solo recordar quién está al mando. Tú no eres tus pensamientos. Eres el espacio donde esos pensamientos ocurren. La paradoja del ser. El ser no se puede definir. No se puede agarrar. No se puede mostrar. Y sin embargo, lo eres. Es como tratar de ver tus propios ojos sin un espejo. O querer tocar el viento con la mano. Pero puedes experimentarlo. En ese instante sin deseos. En esa pausa entre pensamientos. En esa sensación de unidad con todo. El ser no tiene forma, pero da forma a todo. No tiene nombre, pero sostiene todos los nombres. No tiene límites, pero puede expresarse incluso en lo más pequeño. Y lo más extraordinario es que tú eres eso. La conciencia compartida. Cuando dos personas están presentes, surge algo más allá de ambas. Una tercera energía. Una vibración que no es mía ni tuya, sino del espacio que compartimos. Puedes experimentarlo en un abrazo sin palabras. En una mirada sin expectativa. En un silencio que no incomoda.
Esa presencia compartida es una de las expresiones más puras de la conciencia. Y no depende de la relación. Puede ocurrir entre amigos, amantes, desconocidos, incluso entre tú y un árbol. Porque cuando estás presente, todo está vivo. Todo habla. Todo es parte de ti. La muerte, la gran reveladora. Nada revela con tanta claridad la ilusión del ego, como la muerte. No nos gusta hablar de ella. La evitamos, la ocultamos, la maquillamos. Pero la muerte no es un error en el sistema. Es parte del diseño. Y no me refiero solo a la muerte física. Hay muchas muertes pequeñas cada día. Un rol que termina, una relación que cambia, una identidad que se desvanece. Cada vez que algo muere, hay una posibilidad de despertar. Porque la muerte desnuda lo esencial. Nos obliga a soltar lo que no somos. A dejar de aferrarnos a lo que cambia. A reconocer que nada externo es permanente. Y en ese reconocimiento, aparece una paradoja luminosa, que lo único que no puede morir es lo que realmente somos. La conciencia no teme a la muerte. Porque la conciencia no nace ni muere. Solo cambia de forma. Como la ola que desaparece, para volver al mar. El instante eterno. Todo ocurre ahora. Siempre. Aunque tu mente diga ayer, solo puedes recordarlo ahora. Aunque planees el mañana, lo haces ahora. No hay salida del presente. Y sin embargo, nos resistimos a él. Queremos llegar a otro momento. Perseguimos un futuro imaginario. O nos quedamos atrapados en heridas pasadas. Pero lo único real es este instante. Y este instante es eterno. Porque no tiene principio ni fin. Solo se renueva constantemente. Acceder a la conciencia es dejar de huir del ahora. Es descubrir que en este pequeño fragmento de tiempo está todo. Lo que buscabas en otro lugar, en otro momento, en otra vida, siempre estuvo aquí. Esperando que te detuvieras a mirar. El arte como manifestación de presencia. El arte, cuando nace desde la conciencia, no es entretenimiento. Es revelación. Pintar. Escribir. Cantar. Bailar. Crear. Todas estas formas pueden ser vehículos para entrar en el ser. Porque el arte auténtico no surge del ego que quiere ser original o gustar. Surge del vacío fértil. De ese lugar silencioso donde no hay esfuerzo, solo fluidez. ¿Alguna vez has perdido la noción del tiempo mientras creabas algo? ¿Has sentido que la obra se hacía sola, y tú solo eras el canal? Eso es conciencia en movimiento. Y no necesitas ser artista. Cualquier acción, si se hace con plena presencia, se vuelve arte. Preparar una comida. Escuchar a alguien. Regar una planta. Todo puede ser sagrado, si estás despierto mientras lo haces. Amor sin apego. El amor del ego siempre tiene condiciones. Te amo si me haces sentir bien. Te amo si me perteneces. Te amo mientras no cambies. Pero ese no es amor. Es necesidad disfrazada. El amor nacido de la conciencia no necesita poseer. No teme perder. No busca completarse en el otro. Es un amor libre, que se alegra de la existencia del otro, sin querer controlarlo. Este amor puede doler, pero no duele por carencia, sino por la intensidad de la conexión. No es apego, es fusión. Y es una experiencia que va más allá de lo humano. Es la conciencia reconociéndose a sí misma en otro rostro. Amar desde la conciencia no es fundirse para dejar de ser. Es fundirse para ser más. Propósito sin obsesión. Muchas personas preguntan, ¿cuál es mi propósito en esta vida? Y esperan una respuesta grandiosa. Una misión épica. Un destino escrito en el cielo. Pero el verdadero propósito no siempre es visible. No siempre es extraordinario. A veces es tan simple como estar totalmente presente con quien tienes al frente. O como cuidar un rincón del mundo con amor. El propósito no es una tarea que debes cumplir. Es un estado desde el cual vives. Y cuando vives desde la conciencia, todo lo que haces tiene sentido. Porque no lo haces para lograr algo. Lo haces porque fluye desde ti. El propósito más alto es estar aquí, siendo lo que eres, sin máscaras,
sin meta, solo siendo. El no saber, un espacio fértil. Vivimos obsesionados con saber. Tener la respuesta. Controlar el desenlace. Pero el no saber también tiene su sabiduría. Cuando no sabes qué hacer, puede que estés más cerca de la verdad que nunca. Porque el ego no tiene dónde apoyarse. Y entonces, aparece el espacio. Ese espacio puede parecer incómodo, incierto, vacío. Pero es ahí donde la conciencia trabaja en silencio. No saber es confiar. Es abrirse al misterio. Es dejar que la vida se revele, momento a momento. Y eso requiere valentía. Porque no hay garantías. No hay manuales. No hay certezas. Solo presencia. El vacío como plenitud. El ego teme el vacío. Lo asocia con carencia, con soledad, con pérdida. Pero para la conciencia, el vacío no es ausencia. Es potencial. Es como el espacio entre las notas de una canción. Como el silencio que da sentido a las palabras. Como la pausa entre una inhalación y una exhalación. El vacío es donde todo puede nacer. Donde la creatividad florece. Donde el ser se expande. No temas ese espacio interno donde no hay ideas, ni emociones, ni estímulos. Ese espacio eres tú. Más allá del ruido, más allá del deseo, más allá del miedo, ahí estás tú. Sin forma, sin historia, sin límites. Y eso es libertad. La conciencia no se alcanza, se recuerda. Si has llegado hasta aquí, quizá ya lo intuías. No hay nada que alcanzar. Ninguna cima que conquistar. Ningún secreto oculto. La conciencia no es una técnica, ni una creencia, ni un logro espiritual. Es tu estado natural. Es lo que eres cuando dejas de buscar. Y por eso el camino no es de adquisición, sino de recuerdo. Recuerda lo que eras antes del miedo. Antes del nombre. Antes del pensamiento. Recuerda que estás vivo. Que respiras. Que sientes. Que eres. Vivir desde la conciencia en un mundo dormido. Acceder a la conciencia no te separa del mundo. Te conecta más profundamente con él. Pero también puede hacerte sentir diferente. Porque vivir desde la presencia en una sociedad obsesionada con la velocidad, el éxito y la distracción es un acto radical. Te verán raro cuando no te alteres por cosas que antes te perturbaban. Te juzgarán cuando no sigas las normas del drama colectivo. Te dirán que estás desconectado cuando, en realidad, nunca estuviste tan presente. Aceptar eso también es parte del camino. No para aislarte, ni para sentirte superior, sino para seguir siendo un espacio de conciencia en medio del ruido. Porque el mundo no necesita más opiniones, ni más expertos, ni más gritos. El mundo necesita más presencia. El cuerpo como portal, no como prisión. A menudo, la espiritualidad mal entendida rechaza el cuerpo. Lo considera inferior, temporal, pecaminoso. Pero el cuerpo no es un obstáculo. Es un templo. Es el punto de encuentro entre lo visible y lo invisible. El lugar donde la conciencia se manifiesta en forma. Escucha tu cuerpo. No como una máquina que hay que controlar, sino como un aliado que te muestra lo que está vivo. El cuerpo habla a través del placer, del cansancio, del dolor, del movimiento. Cuando estás presente en el cuerpo, estás presente en la vida. Y eso te ancla, te estabiliza, te devuelve a la hora cada vez que la mente se escapa. El trabajo como meditación. No necesitas renunciar al mundo para vivir en conciencia. No es necesario convertirte en monje, ni irte a una cabaña en el bosque. Tu trabajo, cualquiera que sea, puede ser una forma de práctica. Una meditación activa. Puedes estar en una oficina, en un hospital, en un taller, en un mercado, y estar despierto. Lo que importa no es lo que haces, sino desde dónde lo haces. Si estás presente, si no actúas desde el miedo, si no necesitas reconocimiento, si no estás atrapado en el hacer, entonces tu trabajo se transforma. Ya no es solo una forma de ganarte la vida. Es una forma de vivir con sentido. El conflicto como oportunidad. La conciencia no elimina el conflicto externo,
pero transforma tu relación con él. Cuando alguien te ataca, puedes reaccionar desde el ego o puedes observar. Cuando te critican, puedes defenderte o puedes sentir lo que se activa en ti. Cada conflicto es una puerta, una oportunidad para ver lo que aún no está integrado. Esto no significa volverse pasivo o sumiso. Significa responder en lugar de reaccionar. Significa actuar desde la claridad, en lugar de actuar para proteger una identidad. La conciencia no evita los desafíos. Los atraviesa, los transforma, los ilumina. Comunidad consciente. Aunque el despertar es profundamente personal, no tiene por qué ser solitario. Encontrar a otros que caminan hacia adentro, que valoran el silencio, que viven desde el ser, puede sostenerte. No para crear un nuevo dogma, no para formar una élite espiritual, sino para recordarse mutuamente que no estás loco por elegir la paz, que no estás solo por elegir el ahora. Una comunidad consciente no necesita reglas rígidas, solo presencia compartida, escucha profunda, apoyo sin juicio. Y eso, en este mundo, ya es una revolución. Ser el espacio. Más allá de todos los conceptos, de todas las prácticas, de todas las palabras. La conciencia es simplemente esto. Ser el espacio donde todo ocurre. No identificarte con lo que aparece. No aferrarte a lo que desaparece. No resistirte a lo que es. Eres el cielo, no las nubes. Eres el fondo, no la forma. Eres el ser, no la historia. Cuando recuerdas esto, no hay nada que temer. Si este mensaje resonó contigo, si en algún momento sentiste una pausa interior, una claridad inesperada o simplemente un deseo de seguir explorando, entonces te invito a acompañarnos en este camino de conciencia. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que no solo informa, sino que transforma. Aquí no buscamos entretener tu mente, sino despertar algo más profundo en ti. Y si algo de lo que escuchaste hoy tocó una fibra en tu interior, compártelo en los comentarios. Tu experiencia puede ser el reflejo que otro necesita ver. Este espacio no es solo mío, es nuestro. Y está vivo mientras tú estés presente.